Bueno, jóvenes, en esta sesión vamos a hacer un repaso del tema de matrices y determinantes, ¿no? Como sabemos, nosotros una matriz es un ordenamiento rectangular de números, ¿no? Números en filas, ¿no? En filas y columnas, ¿no? Entonces, la simbología de la matriz lo puedes utilizar como signos los corchetes, como observas ahí, los corchetes, ¿no? O también puedes utilizar los paréntesis, ¿no? Paréntesis. Nosotros en la parte práctica creo que venimos utilizando los paréntesis, pero también lo, el signo más usado es corchete. Bien, es, ambos representan una matriz, ¿no? Y dentro de ellos, como dice la teoría, hay filas, ¿no? Filas, filas, en unas partes horizontales, lógicamente, y las columnas, ¿no? Las columnas. Eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Es una fila, que es una columna, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una matriz vemos una matriz de tres columnas y dos filas, ¿no? Tres columnas y dos filas. Pero en el orden, o el orden de la matriz, lo que primero va es las filas, ¿ya? Las filas y después van las columnas, ¿no? Dos filas por tres columnas, ¿no? Y a eso se llama orden, ¿no? O dimensión también, algunos lo llaman, de la matriz. En este caso, 2 por 3, ¿no? 2 por 3 ya te indica que tiene dos filas y tres columnas. Y aquí, por ejemplo, podemos, en este problema, un ejemplo bastante básico, ¿no? Dice, escribir, dada la matriz, ¿no? Escribir la entrada de cada uno de los elementos de la matriz. Por ejemplo, eh, el elemento, vamos a hacer todo, ¿ya? A31, ¿no? Esto me indica que es el primer numerito, fila y columna, ¿no? Fila y columna. Entonces, si lo observamos ahí, diría el elemento que está en la fila 3 y columna uno. Entonces, fila 3 identificamos, esta es la fila 3, ¿no? Columna uno, columna uno. Entonces, ese elemento, lógicamente, será uno, pues, ¿no? En este caso, uno. Eso hay que entender, por más básico que sea, hay que entenderlo bien, ¿ya? Porque a veces los problemas, a veces, de este tipo, son simbólicos, ¿no? Te ponen bastante simbología y si tú no sabes qué significa, no vas a poder desarrollar, ¿no? Y te piden la suma de los elementos que están en la diagonal, ¿no? De una matriz. Entonces hay que, por más básico que sea, hay que saber entender. Por ejemplo, acá, el elemento 3 4, ¿no? El elemento 3 4 sería fila 3, ¿no? Fila 3, caso fila 3, y columna 4, ¿no? Por lo tanto, el elemento buscado es el 9, pues, ¿no? Si matriz tendría elemento 9, ¿no? Y así nos indica el valor de cada elemento. Por ejemplo, acá ven, dice, dada la matriz A, ¿no? Encontrar
¿no? Encontrar dos veces el elemento que está en la fila uno columna 3 menos tres veces el elemento al cuadrado que está en la fila 2 columna uno menos cuatro veces el elemento que está en la fila 2 columna 3, ¿no? Bueno, aquí lo tenemos desarrollado ya. Vamos a explicarlo. Bueno, primero hay que ver los elementos, pues, ¿no? El elemento que está en la fila uno columna 3, ¿no? Fila uno columna 3 será el 5 lógicamente, ¿no? Aquí está, ¿no? Fila uno columna 3 5. El elemento que está en la fila 2 columna uno fila 2 columna uno. Entonces, ese elemento, lógicamente, será raíz de 3, ¿no? Y por último, el elemento que está en la fila 2 columna 3, ¿no? Será 3 medios, ¿está? Muy bien. Encontrar esos elementos hay que reemplazar, ¿no? La expresión dada, en este caso, en esta expresión. Sería 2 por este elemento que hemos encontrado que es 5, aquí está, menos 3 por el elemento en 2 1 elevado al cuadrado, que es raíz de 3 elevado al cuadrado, menos 4 el elemento eh, 2 3 que en este caso es 3 medio. Bueno, las operaciones básicas, pues, ¿no? De multiplicar 2 por 5 10. Bueno, aquí se va las raíces, 3 por 3 9. Aquí 2 por 3 6. Bueno, 10 menos 9 1. 1 menos 6 menos 5. 11 menos 1. Después tenemos una serie de matrices, unos tipos de matrices, ¿no? Lo que hemos visto nosotros ya en clase con con algún grupo. Hemos visto todos los tipos de matrices, pero vamos a recordar acá algunas matrices. Por ejemplo, tenemos la matriz cuadrada, ¿no? Una matriz cuadrada dice que tiene igual número de filas, ¿no? ¿No? El mismo número de filas y el mismo número de columnas, ¿no? El mismo número de filas con el mismo número de columnas. Es una matriz cuadrada, o sea, forma un cuadrado, ¿ves, no? Si vemos aquí una matriz cuadrada, eh, dos filas y dos columnas. Igual acá, ¿no? Tres filas y dos y tres columnas. ¿No? Es una matriz cuadrada. Bueno, matriz cero. Es aquella matriz dice que todos sus elementos son ceros, ¿no? Todos sus elementos son ceros. No te dice que es cuadrada, simplemente dice que todos los elementos que lo conforman es cero. En algunos textos, a la matriz cuadrada, creo que te había hecho en una parte de práctica, lo representa con un simbolito acá, un ángulo teta, ¿ya? Un ángulo teta. Significa una matriz cero, una matriz nula, ¿no? Tenemos. Matriz identidad. Entonces dice que la matriz identidad eh, tiene una diagonal igual a uno, ¿no? Acá dice su entrada o sus elementos, ¿no? Sus elementos. mm, Uno, es uno, y los otros elementos son ceros. Cero. Bueno, te das cuenta para identificarla, bueno, que su diagonal en este caso, su diagonal principal, ¿ya? Aquí dice, diagonal principal también es una característica importante, ¿sabe? Los elementos de la diagonal principal, cuando te habla de diagonal principal, acá está, ¿ve? Tú te lo pones, es esta diagonal, ¿no?
Porque una matriz cuadrada tiene dos diagonales, ¿no? Esta diagonal que está acá, de acuerdo a cuando llevamos los determinantes, ¿no? Multiplicamos esto menos los otros. En este caso, cuando hablamos de determinantes, ¿no? Multiplicamos todos los elementos que están en esas diagonales. Entonces, la diagonal principal, date cuenta que tiene esta forma, ¿no? Tiene esta forma. Esos son los elementos de la diagonal principal. Entonces, esos elementos de la diagonal principal son unos. Son unos. Aquí vemos una matriz que tiene elementos unos, ¿no? Ah, pero no es una diagonal principal, ¿no? Es una diagonal secundaria, sería contrario. Entonces, y dice ello no es una matriz identidad, porque no cumple las características que debe tener una matriz identidad. Muy bien. Otra matriz, matriz diagonal, matriz diagonal. Una matriz diagonal dice todas sus entradas, excepto la diagonal principal, son ceros. Ya, bien. Entonces dice que todas sus entradas, en este caso, excepto la diagonal principal, son ceros. Vamos acá, la diagonal principal no es cero. Bueno, a pesar que acá hay un número un cero, ¿no? Pero sus otros números son ceros. Se debe contener números, ya sea positivos o negativos o fracciones. Sí. Ya, la diagonal principal no debe ser cero. Y los otros elementos que están dentro de ella sí deben ser ceros. A eso se le llama matriz diagonal. ¿Ya? Matriz escalar. Dice, aquí nos dice que los elementos de la diagonal principal son todos iguales. Mira esta característica que tiene esta matriz. Matriz escalar. Los elementos de la diagonal principal son todos iguales, ¿no? Y los otros elementos son ceros. Son todos ceros. Todos son ceros, ni siquiera dice alguno, ¿no? Todos son ceros. La matriz escalar. Entonces los elementos de la diagonal principal son iguales y todos los otros elementos son ceros, ¿no? A eso se le llama matriz escalar. Matriz simétrica. Ya, a ver qué no es la matriz simétrica. Dice, todas las entradas de una matriz simétrica cuadrada con respecto a la diagonal principal, ¿no? Eh, son en este caso iguales. Y Ji posiblemente iguales. Y J, entonces la matriz se llama asimétrica. Vamos a ver qué significa esto. Vemos estos elementos de esta matriz. Tenemos 5 menos 2 2 0. Entonces aquí tenemos el elemento 2, 2, tienen esta forma, ¿no? Ya. Algunos elementos en las diagonales, puede decir secundarias, son simétricos. Son simétricos. Ya, eso es lo que te dice la teoría. Algunos elementos en las diagonales secundarias son simétricos respecto a la diagonal principal.
Aquí no, pero mira, vemos acá el antisimétrico y lo contrario. Vemos en esta diagonal que son diferentes. 2 menos 2, 1 menos 1, menos 5 son diferentes. Entonces, lo contrario es antisimétrico. Entonces, los elementos que están en su diagonal secundaria, ¿no? Son iguales. Es lo que te dice. Y aquí está, ¿no? La regla. Hay J, pero en vez de elemento, ¿qué elemento es? A, fila 2 no, fila uno, columna 2 que tiene un valor del número, en este caso 2. O sea, debe haber otro elemento. En este caso, llamemos en sentido contrario, ya no va a ser fila uno sino va a ser fila 2 y columna uno que debe ser igualito, ¿no? Y en este caso sería esto, ¿no? Fila 2 columna uno. Eso es lo que te dice esto, Pablo. Entonces, eso hay que comprenderlo bien. Hay que comprenderlo. Bueno, ahí tenemos lo que es una matriz simétrica. Y la antisimétrica, ya te dije, bueno, la misma teoría, pero los elementos son diferentes. Esto también tenemos lo que es una matriz triangular. Entonces, los elementos debajo de la diagonal son ceros, ¿no? O también los elementos por encima de la diagonal son ceros. Hay matrices triangulares superiores, que sería esta, ¿no? La primera, triangular superior, y la siguiente se llama triangular inferior. Entonces, una matriz triangular o puede ser superior, tiene esa forma, ¿no? Sus elementos están debajo de la diagonal, son ceros, o puede ser eso, ¿no? Los elementos están por encima. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Ya. Matrices iguales. Bueno, las matrices iguales son aquellas que tienen los mismos elementos, ¿no? Aquellas que tienen los mismos elementos. También son problemas, algunos problemas que son típicos de matrices. Me dan dos matrices y me dicen que sus elementos son iguales, ¿no? Si son iguales sus elementos, lo que yo debo hacer simplemente es igualar cada uno de ellos en la misma posición, ¿no? Si está en la primera fila y en la primera columna, el otro elemento también debe estar en la primera fila y en la primera columna. Bueno, aquí vemos este problema bastante sencillo, ¿no? Dicen que esas matrices, las matrices dadas, ahí me piden encontrar X, Y y Z. X, Y, no, X, Y, ambas, X, X y pues Z no hay acá, ¿no? Listo. Bueno, como son iguales, formamos las ecuaciones, pues, ¿no? X más Y es igual a 2 y tenemos. Otra ecuación, X menos Y igual a 2X más 3Y, ¿no? Bueno, por cualquier método de sistema de ecuaciones, ven aquí se ha hecho, se ha despejado de la ecuación 2 la variable X, en este caso X más 4Y, ¿no? X más 4Y es igual a 0, ¿no? Y después ya reemplaza una en la otra, ¿no? Solucionando estas dos ecuaciones, llegamos a esto. Bueno, bastante sencillo ese problema. Donde X vale 8 tercios y Y vale menos 2 tercios.
Eso es con respecto a la igualdad, a la igualdad de matrices. Operaciones con matrices. Entre las operaciones tenemos la suma. Bueno, sumar elementos de una matriz. Para que tú sumes, algo importante es que deben tener el mismo orden, ¿no? O sea, por ejemplo, si es una matriz 2 por 2 con la que vas a sumar también debe tener el mismo orden 2 por 2. Un ejemplo acá, bueno, aquí me dicen, me dan tres matrices, en tres matrices, y me piden allá estas operaciones. A más B, por ejemplo, A más B, ¿no? Se suman elementos a elementos. 5 y 2, 0 y 2, vemos acá. Bastante sencillo, ¿no? Bastante sencillo. Algo que no sepa sumar, ya, pues es otra cosa. Te equivocas en un signo, erras todo el problema. Es un poco. O sea que sí, es fácil a veces. Los signos a veces te pueden eh, malograr todo el procedimiento que vienes realizando, ¿no? Entonces hay que ser bien observador cuando lo hagas. Bueno, las propiedades que cumple la adición, tenemos la propiedad de clausura, ¿no? Si yo sumo dos matrices del mismo orden, entonces la matriz obtenida, como dice acá, debe ser también del mismo orden. La propiedad conmutativa, A más B es igual a B más A, asociativa, aditiva, algo importante, si yo sumo una matriz con una matriz nula, me da la misma matriz. Su matriz inversa, en este caso, perdón, su inversa aditiva, ¿no? Porque matriz inversa es otra cosa. Matriz inversa, pero de la adición, que es una matriz negativa. Simplemente si yo sumo, me da como resultado una matriz nula. Estamos hablando de matrices también. Estas propiedades son similares a las propiedades de los números reales. Multiplicación de matrices también es multiplicación de una matriz por un escalar. Esto es algo importante, ¿no? Algo muy, a pesar que es fácil de entenderlo. Mira, cuando yo multiplico, es decir, cuando se multiplica una matriz por un escalar. Cuando se habla de escalar, se habla de un valor numérico, ¿no? Sea positivo o negativo. Dice frecuentemente llamado escalar. Para multiplicar una matriz por un escalar, nosotros multiplicamos a cada elemento de la matriz por el escalar, ¿no? A todos los elementos que se encuentran dentro de la matriz, dice que se le multiplica por ese escalar. Aquí vemos que el escalar es 7. ¿Qué va a pasar? Lo multiplica todo a cada uno de los elementos. ¿Ya? Me queda así. Aquí vemos dos matrices. ¿Qué me piden allá? 3A. Ya, mira, me dan la matriz A, B y me piden allá 3A. Entonces el escalar acá lógicamente sería 3, ¿no? Si es 3, ese 3 va a pasar a multiplicar, como ves, a todos los elementos. Todos los elementos. Esa propiedad, entonces, indica lo siguiente, ¿no? Que ese escalar pasa a multiplicar a todos los elementos. De tal manera que tendríamos 3 6 12 menos 9 0 menos 3 6 3 6, ¿no? Bueno, y si fuera negativo también. Bueno, eh, ¿qué más? Ah, ya multiplicación, esto también es una operación bastante frecuente en estos problemas, ¿no? Entonces dice, para multiplicar dos matrices debe cumplirse la siguiente propiedad, ¿no? El número de columnas, el número de columnas de la primera matriz, ¿no? Debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. Y el producto, el orden del producto va a ser igual al número de filas de la primera matriz por el número de columnas de la segunda matriz.
Pero esta propiedad es importante, ¿ya? Entonces, tú te das cuenta que se pueden multiplicar dos matrices si el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas. Caso contrario, no es posible hacer la multiplicación, ¿no? Aquí vemos, a ver, vamos a ver este ejemplo, ¿no? ¿Y cómo se multiplica? Dice, se multiplica fila, ¿no? Cada fila, vamos aquí, por cada columna. Y cada elemento, ¿no? Vemos aquí, uno por uno, uno por uno, que sería 3 por 4 y 2 por 2. De tal manera que me da 17 como multiplicación en este caso. Otra vez es fila por cada columna. Cada fila, como dice acá, por cada columna. Y se suma, pues, ¿no? Se suma en caso que fuera positivo, en caso fuera negativo, se resta. Por ejemplo, acá estas matrices se pueden multiplicar. A ver, vamos a ver si se pueden. A por B y B por A. A ver, si multiplicamos, primero llevamos el orden. Acá tiene dos filas por tres columnas. Dos filas por tres columnas. Y esto tiene tres filas por tres columnas. Entonces hemos dicho que el número de columnas, según la teoría, el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas, ¿no? Cumple, sí. A por B si es posible, ¿no? Pues si A por B es posible, aquí vemos la multiplicación, ¿no? Entonces vamos a multiplicar, aquí vemos la primera fila por cada columna. Bueno, vemos un ejemplo bastante didáctico. Fila por cada columna nos da como el elemento -6. Luego la otra fila por la segunda columna. Y vemos 2 por -1 -2, 1 por 0 -2 por 2. De la manera que me da. La siguiente fila por la tercera columna. Igual, el elemento a elemento. Entonces, una vez que has terminado la primera fila con las tres columnas, ¿no? Comienzas nuevamente con la segunda fila. La segunda fila y haces el mismo procedimiento, ¿no? Segunda fila por cada una de las columnas, ¿no? La segunda por la columna 2 y la segunda por la columna 3. De tal manera que la matriz obtenida es una matriz de orden 3, 2 por 2 filas, 3 columnas. En el caso 2 no se puede multiplicar porque el número de columnas de la matriz B es diferente al número de filas, ¿no? Vemos acá la matriz B tiene, en este caso, tres columnas, tres columnas, y la matriz A tiene eh, dos filas, ¿no? No cumple ese procedimiento. Por eso dice que no es posible el producto de B por A. No es posible, no está definido ese producto. Está definido. Entonces, A por B es diferente de B por A.